Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Ya ha empezado este espacio de lectura bíblica con la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a continuar con la segunda parte donde nos habíamos quedado. Vamos a irnos al versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Veamos. El apóstol Pedro nos estaba hablando respecto a los sufrimientos por causa de la verdad, por causa de la justicia, y en el versículo 12 continúa diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, aquí son palabras que probablemente el mundo no pueda comprender, pero nosotros sí podemos comprenderlo. ¿Por qué son palabras incomprensibles para el mundo? Porque el apóstol Pedro nos está diciendo: gozaos porque están sufriendo los padecimientos de Cristo. Es decir, sufrir por causa de Cristo es motivo de gozo. Vamos a ver y vamos a recordar lo que el Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 6. Vamos a ver en el versículo 22. Nos dice el Señor: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos. ¿Por qué? Porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también hacían con los verdaderos profetas. El Señor Jesús ya nos enseñó que el sufrir por causa de la verdad es motivo de gozo, porque hay un galardón grande en los cielos, la corona de vida, que está reservada para los que le aman. Los que aman a Cristo viven lo mismo que vive Cristo, los mismos sufrimientos. Y por supuesto, el apóstol Pedro nos está hablando de esto. Amados, no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No, sino más bien gócense, alégrense, porque están participando de los padecimientos de Cristo. ¿Y esto para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que hay un propósito: para que se gocen en la revelación de Cristo. Cuando el Señor Jesús venga, ¿verdad?, a la tierra y va a manifestar su gloria, ¿sabe qué? El Señor Jesús va a recoger a todos aquellos que padecieron por causa de la justicia de Dios, por causa de la verdad, por causa del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice que estas tribulaciones por causa de la palabra de Dios son para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Sí, realmente el apóstol Pablo nos lo dice de esa manera, y vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y lo vamos a leer desde el versículo 3. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos
del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermanos, si alguno no está padeciendo por causa de la verdad, probablemente no sea tenido por digno del reino de Dios. ¿Qué le parece si leemos una vez más para que no quepan dudas? Dice el apóstol Pablo: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahora sí se da cuenta por qué es motivo de gozo participar de las tribulaciones, de los padecimientos de Cristo. Pues precisamente porque estamos creciendo en fe para ser tenidos por dignos del reino de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro en este capítulo 4 de Primera de Pedro dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. De verdad, hermanos, si es que no padecemos por Cristo, no somos coherederos con el Señor Jesús. Y eso dice también el apóstol Pablo. Vamos a buscarlo ahí, Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice que somos hijos y también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta? Este es el verdadero cristianismo. Estas son las enseñanzas de los apóstoles para la iglesia de Cristo. Es necesario que ustedes padezcan los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos de Cristo. Recordemos también segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice, desde el versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hermano, ¿quiere morir como Cristo murió? Dice el verso 12: si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Quiere reinar con Cristo usted, hermano? Ahí está la palabra de Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Qué le parece? No todos son tenidos por dignos del reino de Dios. No todos tienen la esencia de Cristo. Solamente aquellos que viven lo que Cristo vivió. Como el mismo apóstol Pedro nos decía en el segundo capítulo, que nosotros somos puestos para seguir las pisadas de Cristo. Porque Cristo padeció. ¿Qué le parece si damos una vuelta por ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo, vamos a verlo, ahí lo estoy buscando, vamos a poner la Biblia ahí, en el versículo 21, dice, bueno, vamos a ver una parte del versículo 20, dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir por causa de lo bueno, por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus
pisadas. Para eso hemos sido puestos, hermanos. Para eso debemos estar viviendo en este mundo, es para predicar el verdadero mensaje de Cristo, sufriendo por causa de ese mensaje. Hermano, hermana, si usted está predicando un mensaje, pero usted no está padeciendo por causa de ese mensaje, probablemente es un mensaje que no incomoda al mundo, no incomoda a los que aman las cosas del mundo. Es muy probable que no sea el verdadero evangelio, si es que no estamos padeciendo por causa de la verdad. Gozaos si sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué le parece? Si somos vituperados por el nombre de Cristo, entonces somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Si el Espíritu de Dios no reposa sobre nosotros, entonces no padecemos tribulación, no padecemos sufrimiento, porque el mundo está tranquilo con nosotros. ¿Sí se da cuenta? Si el Espíritu de Dios no reposa sobre nosotros, entonces no vamos a sufrir tampoco, porque el mundo está a gusto con nosotros, está cómodo con nosotros. Por eso el Señor Jesús decía, el mundo os aborrece porque ustedes no son del mundo. Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo os aborrece porque no sois del mundo, como yo tampoco no soy del mundo. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, versículo 19 y 20. Entonces, así nos dice la palabra de Dios. Dice, ciertamente, de parte de ellos, de aquellos que aman las cosas del mundo, ¿sí?, el Señor es blasfemado, pero por ustedes, que están haciendo su voluntad, el Señor es glorificado. Entonces, si somos vituperados, si somos atacados por causa del mensaje de Cristo, entonces, sí, de parte de ellos, sí, Cristo es blasfemado, pero por nosotros Cristo es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Que ninguno de vosotros padezca por cosas que hizo mal. Porque muchas veces, ¿verdad?, podemos de pronto hacer algo incorrecto, cometer algún error, algún tropiezo, no sé, de pronto alguno está sufriendo porque pues habló algo que no debería hablar. Alguno puede estar sufriendo porque se metió en chismes y todo ese tipo de cosas. No, dice el apóstol Pedro, no sufran por ser homicidas o ladrones o malhechores o por entremeterse en lo ajeno, ¿no? Hablando de los chismes, ¿no? De hecho, cuando dice por homicida, recordemos que un homicida no es simplemente aquel que mata a otra persona. Un homicida es aquel que aborrece a su hermano. Aquel que maldice a su prójimo. Ese es un homicida también. Entonces, no padezcan por eso. Ese padecimiento no tiene utilidad, no sirve para el reino de Dios. Si usted está sufriendo por algo que hizo mal, pues son consecuencias de lo que usted hizo. Pero ¿cuál es el padecimiento que sí realmente Dios aprueba? Es el padecimiento por causa del mensaje de Cristo, ¿sí?
Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, gracias Señor porque estoy sufriendo por causa de tu mensaje. Gracias Señor porque estoy sufriendo como mi maestro sufrió. ¡Qué honor! Gracias Señor porque un poquito me estoy pareciendo a mi maestro. Y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice el apóstol Pedro aquí algo muy interesante, que todas estas tribulaciones y persecuciones son el juicio de Dios para la casa de Dios, para los que son su templo. Sí, tenemos que estar dispuestos a pasar por ese juicio. Sí, tribulación, amén Señor, sí, es verdad que yo he estado con mi mente desviada, con mi mente puesta en las cosas materiales, con mi mente puesta en vivir una vida cómoda y hermosa en este mundo, sin hacer tu voluntad. Señor, verdaderamente necesito esa reprensión, esa disciplina, esos padecimientos por causa de tu palabra. Porque ya habíamos hablado, ¿verdad?, anteriormente de que esos sufrimientos forjan nuestra fe para que sea una fe para salvación. ¿Sí? Una fe para salvación. Así que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sí? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y volvamos a leer un versículo que ya habíamos estado viendo, que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Habíamos leído, ¿verdad? Pablo diciendo a la iglesia, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Es decir, todos tenemos que pasar por el fuego, ¿eh? Todos tenemos que pasar por el horno de fuego. ¿Sí? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados ahora, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, nosotros tenemos que estar dispuestos y ya entrar al horno de fuego. Señor, sí, yo merezco entrar al horno de fuego, sí, tengo que ser purificado. Y todos los que nos atribulan están acumulando juicio para un fuego, pero ya va a ser un fuego eterno. ¿Sí? Un fuego eterno. Los que nos atribulan también van a pasar por el fuego, pero va a ser un fuego eterno. Mientras que nosotros ahora tenemos que pasar por el fuego. Por las persecuciones y tribulaciones que soportamos. ¿Para qué? Para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Leamos una vez más estas palabras del apóstol Pablo. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados ahora, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. ¿Se da cuenta cuál es el plan del Señor? No es simplemente que el Señor Jesús sufra y que nosotros, bueno, y listo, hagamos nuestra vida aparte en este mundo. Esa es una falsa doctrina. Alguno, ¿verdad? Dijo por ahí, Jesús ya sufrió para que tú no tengas que sufrir lo que Él sufrió. Jesús cargó la cruz para que tú no tengas que cargar ninguna cruz. Eso es mentira del diablo, porque la doctrina de Cristo dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo y carga la cruz cada día y sígueme. Sufre lo mismo que yo sufrí. Porque el siervo no es mayor que su Señor. El Señor Jesús dice: si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Y si a mí me llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de mi casa? Hermanos, esa es la vida cristiana. ¿Estamos viviendo la vida cristiana? ¿Estamos padeciendo por Cristo en obediencia al Evangelio? Mira que aquí el apóstol Pablo nos habla muy claramente. Va a dar retribución en llama de fuego a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? La obediencia es vital. Es de vital importancia obedecer. De hecho, el apóstol Pedro también lo dice. A ver, vámonos ahí al capítulo 4 de Primera de Pedro. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué le parece? Hermanos, si nosotros no estamos obedeciendo el Evangelio de Cristo, no vamos a irnos con Cristo. Pongamos mucha atención, hermanos. Abramos bien los oídos para oír la palabra de Cristo. Abramos bien los ojos espirituales para ver la realidad del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es en realidad el mensaje de Cristo. Eso significa Evangelio. El mensaje de Cristo. Cada palabra que salió de la boca de Cristo es su mensaje. Si alguno no quiere obedecer alguna palabra de Cristo, no se va a ir con Cristo, porque no está obedeciendo su mensaje. No está obedeciendo su evangelio. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y aquí hay otro tema que quiero tocar también, que es muy importante, porque cuando nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo, nuestra vida va siendo transformada, va siendo rectificada. Hay un refrán por ahí que dice: un árbol torcido ya no se endereza nunca más, ¿verdad? Pero Cristo sí endereza cualquier árbol torcido. El Señor Jesús es poderoso, es realmente omnipotente, ¿sí? Puede enderezar cualquier árbol torcido, cualquier persona que estuvo caminando torcidamente, pero se arrepiente de sus pecados y empieza a obedecer el mensaje de Cristo. Esa obediencia lo rectifica, lo hace
justo. Lo hace recto. No estamos hablando de algo ficticio, ¿no? Como algunos dicen por ahí, sí, tú nunca vas a ser justo realmente, vas a seguir siendo injusto, pero Dios te va a mirar como si fueras justo. ¿Ha escuchado esa doctrina? Si no la ha escuchado todavía, tenga mucho cuidado, porque si la oye, ahí no es el camino correcto, ¿eh? Es mejor tener cuidado con cualquier doctrina que diga, tú nunca vas a poder dejar de pecar, siempre vas a seguir pecando, pero Dios te va a mirar como si fueras santo. Cuidado con esa doctrina, porque el Señor Jesús realmente transforma. El Señor Jesús realmente nos hace justos. Eso es ser justificado, ser hecho justo. No simplemente declarado justo, ¿no? Porque eso dicen. No, te declara justo aunque no lo seas. No. El Señor no es un juez corrupto. El Señor declara justo a aquel que es justo. Y en este caso, nosotros somos hechos justos por la obediencia al Evangelio de Cristo. Por eso perseveremos en cada paso, en cada instante, cada día, obedeciendo el mensaje de Cristo, para llegar a ser hechos rectos y tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Sí? Y si el justo, dice, el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Terrible. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora sí se da cuenta por qué aquellos cristianos en tiempos antiguos, que eran decapitados, eran quemados, comidos por los leones, morían con una sonrisa. ¿Sí? No morían desesperados, gritando, ¡ay, qué será de mi vida! No, morían satisfechos. ¡Qué hermoso padecer por causa de la verdad! Claro, en ese tiempo el Evangelio era puro, este Evangelio que estamos estudiando, la palabra misma de Cristo, que lamentablemente con el paso de los años ahora se ha diluido. Ahora casi ningún pastor, y nótese que estoy diciendo casi, no estoy generalizando, pero casi ningún pastor le dice a usted, tienes que sufrir para ser tenido por digno del reino de Dios. La mayoría, no todos, la mayoría, dicen, el Señor Jesús te va a dar todo lo que tú quieras. Vas a tener la vida en este mundo, la vida que siempre quisiste. Y ese no es el Evangelio, porque aquel que está buscando amar su vida en este mundo, la perderá. Juan capítulo 12, verso 25. Bien, amados hermanos, hasta aquí el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, y esperando que haya sido de edificación, que realmente esta palabra nos impulse a examinar, a escudriñar el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, para ser la iglesia bíblica, la verdadera iglesia, que por cierto no era una iglesia que se reunían algunos días, ¿no? La verdadera iglesia eran de hermanos que habitaban juntos y en armonía. Bien, ese tema también lo vamos a estar tocando en alguno de nuestros estudios. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga y nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.